Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos empezado el día de hoy este live y estoy súper contenta porque tengo un súper invitado. Yo sé que muchas personas por el horario no se van a poder conectar, pero aún así les quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se den el chance de conectarse en ese horario que no estamos acostumbrados a conectarnos. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una temática súper, súper interesante que es asociado al engaño del yugo desigual. Este tema es un tema de debate en nuestras iglesias, en diferentes denominaciones, y suele ser un acto que de alguna manera nos genera algunos conflictos. Y por eso el día de hoy, estamos en este live, así que vamos a estar conversando un poquito sobre eso, vamos a estar avanzando en esa temática que es un tema de verdad relevante y me encanta muchísimo. Así que hola, hola Bastián, qué bueno que ya estás por acá. ¿Cómo Hola, estás? hola, muy buenas. Estaba aquí acomodando, aquí en el live, la cámara es vertical, ¿no? Ujú. Sí, sí, es vertical. Ok, vale, vale, está acostumbrado a YouTube. Sí, sí, nos estamos entrenando en Instagram, eso es bueno. Ujú. Ok, pero aquí estamos, nos vamos a entrar. Un saludo a todos los que están viendo, ingresando. Gracias, Madeline, por la invitación. No, gracias Gracias. a ti por dar la oportunidad de estar en este momento para hablar de ese tema que realmente es todo un tema a tratar y pues vamos a hablar de varios puntitos importantes. Pues ahí dicen por acá, Arius dice, qué elegancia, la de Francia dice por ahí. Y bueno, gracias a todos, sí, por estar acá. Recuerden, mi gente linda, que ustedes pueden ir aportando información, dejando sus preguntas o comentarios en la cajita, vamos a estar leyéndoles. Este es un espacio donde vamos a compartir información. Hay mucha gente que se, por ahí Edgen dice, muy esperado este tema, sí, hay mucha gente que ha estado esperando este tema, así que va a ser muy emocionante compartir todo esto que se viene. Y pues bueno, Bastián, antes que nada, me gustaría presentar a Bastián. Yo por aquí tenía toda tu información, Bastián, pero a ver, déjame ver si puedo introducir, o bueno, o mejor, por favor, explícanos un poquito quién eres tú. Sé que tienes contenido, sé que tienes libros, eres autor también, así que comparte por favor a la comunidad quién eres, cuáles son esos libros que tú tienes y demás. Cuéntanos un poquito sobre ti primero. Ok, sí, soy autor. Tengo dos libros escritos. Estoy escribiendo el tercero sobre Apocalipsis, un tema súper interesante. También soy autor de un curso bíblico, es un curso bíblico interactivo, Un Dios como Jesús. No es sí, sí el mismo formato pregunta y versículo, pero no es el mismo formato de respuesta, o sea, no es que hay que rellenar una respuesta. Son preguntas más que nada para dialogar, para hacer que las personas puedan pensar y poner sobre la mesa distintas temáticas. De hecho, aquí creo que tengo el curso. Un Dios como Jesús. Y el libro, este es mi primer libro, Dios perdonó al mundo. Quedé muy contento con la experiencia de escribirlo. Sin embargo, uno va aprendiendo y me parece que es un camino muy bonito, muy bonito. También tengo una academia de estudio cristológico que es para apoyar a las personas para que puedan aprender por sí mismos a estudiar con herramientas del contexto cultural, las palabras originales, para que puedan ellos mismos revisar por su cuenta el texto bíblico. Y nada, tengo tres canales de YouTube, Bastián Ángel 2.0 y Reconcilia TV. A través de ellos compartimos el mensaje de Cristo, ¿no? Y estoy en España, estoy aquí estudiando y junto con mi esposa, que es de Argentina, algunos ya la conocerán, ella es Julieta, que de seguro está viendo ahí el live. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, a seguir a Bastián y a seguir su contenido, que es súper valioso, muy bonito. Yo soy estudiante de la academia, así que bueno, aquellos que se quieran sumar a la academia, lo máximo, de verdad, uno disfruta muchísimo. Bueno, Bastián, sin más ni más, ahí está Ulises. Sí, aquí estoy. Qué lindo, Yuli, que nos acompañes. Qué Sí, sí, hermoso que está por ustedes aquí. puedan ahí estar No, acompañados. Ujú. Bien, pues bueno, vámonos entonces a este tema del yugo desigual. Pues Bastián, te invité por la razón de que hace algunas semanas atrás yo publiqué acerca de este tema.
del yugo desigual y bueno, y hubo una balacera de comentarios de parte de muchas personas y me pareció triste porque uno de los comentarios de estas personas dijo, o sea, que se sentía que lo estaban juzgando muchísimo y que se sentía como que estaban tratándolo de una forma que no se sentía amado y querido. Estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces he visto que de alguna manera esto sobre el yugo desigual se ha utilizado mucho para violentar. Entonces queremos hablar de manera así como estructurada y clara y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo podemos entender mejor este texto de 2 Corintios que habla sobre como el yugo desigual? Danos un poquito de contexto de este versículo, por favor. Sí, en primer lugar entender que Corintios es una carta, una carta escrita para las personas de Corinto. O sea, es lo básico a la hora de estudiar un texto, ver en qué plataforma está, si es un evangelio, que es un tipo de literatura de la época, si es alguna epístola, o es una crónica, o es poesía, o son instrucciones, como el caso de la Torá. En este caso, los corintios ya habían enviado cartas a Pablo, haciéndole diferentes preguntas. Y efectivamente, en Primera de Corintios, capítulo 7, él responde a una pregunta sobre el matrimonio, en el caso del casamiento de las doncellas, de los padres dar en matrimonio a sus hijas, que era un sistema de matrimonio muy diferente al que se ve ahora. O sea, realmente pactaban los padres y era un cierto intercambio de bienes, había beneficios, pero en gran parte la mujer venía a ser, en aquella cultura, propiedad incluso del hombre. A tal punto que uno de los mandamientos dice, no codiciarás la casa, no codiciarás el terreno, no codiciarás la vaca de tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, como si fuera una posesión. Entonces, Pablo sí responde con el contexto de la época, pero en 2 Corintios en particular, el capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es la gran frase, ¿no? El yugo desigual. En ningún punto del capítulo 8 ni del 6 ha hablado del matrimonio, ni está respondiendo a ninguna pregunta sobre el matrimonio en el contexto. Así que, de partida tendríamos que mínimamente decir, bueno, ¿de qué está hablando? Y si no es el contexto del matrimonio, y si tiene hablando un poco más sobre la idolatría, ¿no? Si no es el matrimonio en esencia, ¿por qué aplicar tan fuertemente un versículo a ello? Otra cosa también, nosotros no somos los corintios. O sea, la Biblia sí se aplica de forma práctica, podemos aplicar principios, pero en estricto rigor no estamos 2000 años atrás. No somos ni vivimos en Corinto. Entonces ellos tenían un contexto particular al que Pablo se estaba refiriendo y básicamente, seguro lo podemos hablar un poquito más adelante, pero quiero que luego analicemos la palabra y el contexto que engloba 2 Corintios 6. Y uno de los contextos principales es la idolatría. No es el único, pero es la idolatría. De hecho, más tarde, en unas palabras más adelante, dice qué comunión tiene los ídolos con el templo de Dios. O sea, menciona los ídolos, menciona un sistema pagano de adoración, básicamente. Pero, bueno, a priori eso. A priori tenemos un contexto que ya no es de por sí el matrimonio. Así que habría que solamente comenzar a hacer algunas preguntas, ver de qué va. Uh-huh. ¿Cuáles serían parte de esas preguntas que nos podríamos hacer para entender mejor esto? Si realmente se aplicaba esa situación o si realmente la podemos aplicar o no, porque la gente algo que dice es, sí, ok, no dice matrimonio en específico, pero es que este versículo se aplica a todas las situaciones, el trabajo, el matrimonio, entonces es como que con eso decimos sí se aplica y sí tenemos que continuar diciendo esto una y otra vez. Bueno, interesante, porque aquí entramos en un tema bastante profundo y lo primero es entender qué quería decir Pablo.
Eh, ¿te parece que comenzamos con el asunto de la Sí, por palabra, favor. sí, de la palabra yugo? Ujú. Me interesaría que las personas que están escuchando sepan de qué va esa palabra, porque es muy curiosa. Eh, el- la expresión griega comienza con el no, ¿ok? Sí, el no está ahí. Pero la siguiente palabra es gineste. Y gineste significa hacerse, suceder, acontecer, ser, básicamente. O sea, no sean, no hay no es la expresión juntarse o unirse. En yugo desigual. Y este yugo desigual es una sola palabra compuesta de dos en griego. ¿Me explico? Está compuesta de la palabra heteros, que significa algo diferente, de ahí viene heterogéneo, ¿no? Y de la palabra sugeo en griego, que vendría a ser yugo. Y curiosamente, esto trae un trasfondo. O sea, en primer lugar, tengamos en cuenta quién lo está diciendo. Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ex fariseo, Ujú. hebreo, especializado en la Torá, especializado en la ley. Por supuesto, Cristo hizo toda una deconstrucción en su mente, pero él construyó con esos conceptos, ahora filtrando todo eso con Cristo. Todo el conocimiento y el bagaje que tiene. Está hablando de personas que también conocen ciertos contextos del Antiguo Testamento, porque habla a personas creyentes que ya han aprendido ciertas bases del hebreo también. Entonces, está compuesta por estas palabras, un yugo, un diferente, que es la misma palabra. Pero antes de eso le procede el ser, o no sean, no estén. Pero es curioso, porque la palabra que se utiliza, por ejemplo, en 1 de Corintios 7, el versículo 12, 1 de Corintios 7, 12, versículo 10, por ejemplo, dice que la mujer no se separe del marido, un marido incrédulo. ¿Ok? Fíjense que aquí empieza una dicotomía, porque por un lado tenemos el texto de Corintios que nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y bueno, lo tomamos como si fuera el matrimonio, ¿no? Ujú. Pero luego tenemos el texto de Pablo, bueno, no se separe la mujer de su esposo que es incrédulo para poder ganarlo, ¿no? Entonces aquí viene el gran problema de muchos. Sí, haber escuchado antes el consejo de Pablo, ¿no? De no unirme en yugo desigual con el incrédulo. Ahora que ya estoy casada, pues ya ahora me las apaño. Es como si Pablo dijera eso, ¿no? Como, bueno, prevénganlo, no se unan, pero los que ya están unidos, pues bueno, que les toca quedarse ahí nomás, a tratar de convertirlo. Pero no, Pablo no se está contradiciendo, ni está dando mensajes opuestos. La palabra que utiliza aquí, que la mujer no se separe del marido, segundo, dice, estoy buscando la cita exacta. Aquí está. El 1 Corintios 7:10, pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, no, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, no se separe. Y la palabra los que están unidos en matrimonio es gamos en griego. A tener en cuenta esto, porque si Pablo hubiera querido hablar del matrimonio en 1 Corintios, nuestro texto, el que estamos estudiando, hubiera utilizado gamos. El segundo de Corintios. Ujú. De 2 Corintios, sí. 2 Corintios 14. Hubiera utilizado gamos, pero no es la palabra que utilizó, es la que mencionamos, el de ser, el de estar. Que no suceda esto, ¿no? Que no acontezca. Y justamente, si hubiera querido utilizar eso. Pero la palabra que utilizó hace referencia precisamente al Antiguo Testamento cuando se unía, y esto está en la Biblia, tenemos un contexto bíblico para esto, se unía un asno con un buey para arar. Esto de partida de que la Torá dice que no está bien hacerlo,
pero también tampoco es conveniente, ¿no? Tampoco como que conviene mucho hacer esto, porque están desnivel, hay uno más pequeño, otro más grande, es desigual, no está bien, no hace bien, no funciona bien, no es efectivo ni eficiente. Así que tiene esa idea, ¿no? Y a uno le viene que dar el yugo más ligero y al otro más pesado. Pero a la hora de avanzar, se hace sumamente difícil el arado. Entonces, ese es el contexto de que está hablando básicamente Pablo. Las palabras que utiliza hetero, sugo, son esas, o sea, el yugo del que se ataba a los animales. Les doy algunos pequeños versículos para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí en 1 Samuel 6:7, dice, haced pues ahora un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro. Entonces, 2 vacas, es un yugo igual. Pero si se pusiera, como dice en el Pentateuco, una vaca o un buey y un asno, eso vendría siendo un yugo desigual. O sea, vamos a entender primero a qué está haciendo alusión Pablo. Hoy en día, hoy por hoy, el concepto de matrimonio es visto como, muchas veces, y muchos lo expresan así, como una carga pesada, ¿ok? Pero no es el concepto que Dios o Pablo tenía del matrimonio, por ejemplo. O sea, Pablo sí veía que a muchos les sería conveniente quedarse soltero porque le sirve más para servir al Señor, etcétera, etcétera. Pero es en todo un contexto particular. Y en esta situación, el matrimonio no está considerado por Pablo como algo pesado o una carga para el hombre que sea triste. Al contrario, compara la relación de Cristo con la iglesia como el matrimonio, da varias alusiones muy lindas, muy bonitas. Pero en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, el yugo era considerado más una carga, un peso. Tengamos el ejemplo. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. La palabra yugo ahí está. Tenemos otro. En el Antiguo Testamento, 2 de Crónicas 10:4. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió. O sea, si Pablo va a utilizar para el matrimonio el concepto de yugo, lo que estaría diciendo es que el matrimonio en realidad es pesado, es algo que es esclavizante, es algo malo básicamente. Pero no es, evidentemente, el concepto de matrimonio que tiene Pablo, ni que tiene Jesús, para que tengamos en cuenta como una metáfora al matrimonio, aunque lo apliquemos. Eso es otro punto que quisiera que tuvieran en cuenta a la hora de interpretarlo como el matrimonio. Porque va el paquete completo, ¿no? Si lo interpretan así, pues entonces tenemos que entender que Pablo tenía un concepto de matrimonio como que era algo pesado, como que era algo cargado. Ahora, otro asunto importante es que en Corintios, en esa carta en particular, la segunda de Corintios, no habla del matrimonio, a diferencia de la primera. No habla del matrimonio. Y son otros los problemas a los que Pablo apunta en esa carta. Son 3 en particular. La disciplina de los corintios. O sea, había un problema ahí de disciplina, básicamente se peleaban y cosas así. Los judaizantes y la idolatría. Por ejemplo, en el capítulo 8 habla acerca de la idolatría. Y en el capítulo 11 habla acerca de los judaizantes, el problema que tenían con los judaizantes. Y sabes, Madeleine, que a los judaizantes Jesús los llamó incrédulos. O sea, en su época todavía no eran judaizantes, pero eran los fariseos, ¿no? Los que no creían en Jesús, pero que creían en la ley, que creían en que se debía guardar la Torá, que creían en que se debía imponer esto sobre las personas. De hecho, cuando rastreamos la
palabra, dame un segundo, aquí la voy a compartir para ustedes, la cantidad de ocurrencias. La palabra incrédulo o infiel, apistos. Pisteuo es creyentes o creer, y apistos es sin creer, sin fe. Aparece 23 veces en el Nuevo Testamento, y las primeras ocurrencias son utilizadas por Jesús. Por ejemplo, Mateo 17:17 dice, y dijo, esta generación incrédula y perversa demanda señal. ¿A quién se refería? A los judíos que estaban diciéndole, haz una señal para que te creamos que tú eres el Mesías. Luego lo dice lo mismo en Lucas 9:41, y sigue. O sea, Jesús insiste, por ejemplo, a Tomás le dice, no seas incrédulo. O sea, insiste en que el contexto de incrédulo no es que no crean en Dios, es que no crean en el mensaje que Jesús vino a traer. Es interesante porque hoy en día hay mucho cristiano, mucho creyente en Dios. Pero ¿qué hace la diferencia? Porque no nos engañemos de que en el tiempo de Jesús eran religiosos, sumamente religiosos. Predicaban que había que guardar la ley, predicaban que se tenía que obedecer los mandamientos de Dios para poder tener redención. Y esto era un yugo pesado. El hecho de predicar la ley para ser salvo es un yugo muy pesado. Y no me tomen la palabra a mí, porque en Hechos 15:10, Pedro se levanta y habla a ellos y les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, de la palabra yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Manifiesto es que somos salvos solamente por gracia, sigue diciendo. O sea, dice, somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque están diciéndole, bueno, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer todo esto para ser dignos de la salvación. Y no que los mandamientos y las cosas que se hayan dado sean malas, pero no se puede exigir como requisito de salvación. No sé si me permites ahondar un poco en esto. Claro. Hay una doctrina, por ejemplo, yo la conozco muy a fondo porque fui partidario de la doctrina, que es la teología de la última generación. Seguro hay jóvenes aquí y que varios de mi edad que la conocen y otros mayores también la han escuchado. Y esta doctrina, esta teología, implica un problema. Y el problema es que, sí, eres salvo por gracia, pero tienes que guardar los mandamientos. Y yo hago la pregunta desafiante ahí. Vale, ok, soy salvo por gracia, creo en Cristo y me esfuerzo por guardar los mandamientos. Pero ¿qué pasa si en un punto de mi vida hay un pecado que no pude vencer y no logré guardar todos los mandamientos? No logré ser perfecto, por ABC motivo. Y ha llegado el tiempo del fin. Se supone que Cristo me salva por gracia, pero ¿qué pasa si Él deja de interceder? Que es lo que implica la teología. Porque tiene que implicarlo para que sea válido el asunto. Y no, entonces te pierdes. Y queda el problema, porque si yo no guardo alguno de los mandamientos o no fui capaz de vencer alguno de los pecados, entonces en realidad estoy siendo salvo por obras y por la ley, no por gracia, por más de que se diga que es por gracia y que la fe te ayuda a vencer y que la fe obra, ya está bien, pero no tiene nada que ver con la salvación. Y dejemos ese punto claro. Pablo lo quiso dejar claro y utilizó la palabra yugo también. Dice incluso Jesús, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de las personas y ellos ni con un dedo la quieren llevar. Quisiera citar nuevamente en dónde están las ocurrencias de la palabra yugo para encontrar una referencia que está. Una de las referencias y es Gálatas 5:1.
en Gálatas 5.1. Este texto es muy interesante. Viene el problema de los judaizantes, lo mismo, el mismo problema. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que si circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Los mandamientos, las fiestas. Por eso es que cuando alguien dice, tienes que cumplir alguna porción de la ley, ya sea cualquier punto de la Torá, la alimentación, los mandamientos, para ser salvo, o sea, para eso, para ser salvo, está obligado a cumplir toda la ley. Ya no, o es por la ley o es por la gracia. La ley vino por medio de Moisés, pero la verdadera gracia, como dice el texto, la verdadera gracia vino por medio de Jesucristo. Y a esto se le llama tibieza. Yo sé que muchos interpretan, ya voy a volver al punto del yugo desigual, no me he ido del hilo, pero a muchos entienden esa parte de Apocalipsis, a la Odisea, como que, un día estoy en la iglesia y otro día estoy en el mundo escuchando música mundana, o un día peco y el otro día estoy orando consagrado. Y cualquiera que intente sinceramente servir a Dios, pues va a caer en eso. Seamos honestos. Cometemos errores y a la vez que queremos servir a Dios. Entonces, ahí es obvio que va a suceder eso. Todos se van a echar encima de la carga de que soy tibio. Pero no es a eso a lo que se refiere. Hay todo un trasfondo de eso. Y siempre se consideraba lo que perecía, lo frío, lo que no es nuevo, sino que la piedra helada, la piedra inerte, donde fue escrita la ley. Pablo dice que esa ley escrita en piedras era el ministerio de condenación y muerte. Lo dice así literalmente en Corintios también. Es que el problema era los judaizantes. Y el nuevo pacto es la ley escrita en el corazón. O sea, no tienes que estar con una lista de cuántas cosas hice bien y cuántas cosas hice mal y cuánto tengo que hacer para cumplir la ley. No. Es algo que nace sin tú preocuparte de que eso sea así. El nuevo pacto, las promesas de Dios, no mis promesas hacia Dios. Entonces está la ley fría y el calor de la gracia. El problema es cuando las mezclamos. Cuando queremos tener la ley y la gracia juntas. Cuando queremos salvarnos por gracia en Cristo, pero igual tengo que hacer cosas buenas. Y yo pregunto, no está mal que hagas cosas buenas, pero pregunto, ¿por qué? Y en el fondo, es que sienten que si no lo hacen, o si hacen cosas malas, están perdidos. Y ese sentimiento no debería estar con alguien que cree en la gracia. La seguridad de la salvación no se debería perder por nuestros errores, porque entonces estamos bajo la ley realmente. Fíjate, Madeleine, perdón que ya voy a cerrar la idea para que puedas... Es que, o sea, yo hasta ahorita estoy viendo que está dando el contexto de todo lo que conlleva el yugo y a lo que se refiere realmente ese yugo que uno está cargando. O sea, o sea, estás dando todo el contexto de lo que realmente Pablo quería mostrar a través de esto. Correcto. Y en el versículo, esto es 2 de Corintios, voy a buscarlo aquí en la computadora, que mi Biblia está apoyando el cel. 2 de Corintios 6. Y sé que aquí está, en el versículo 1, notan cómo comienza. ¿Cuál es el meollo del asunto allí? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Y Pablo le llama a caer de la gracia al que se pone a hacer obras para salvarse, al que necesita hacer méritos, al que tiene que cumplir la promesa de Dios hacia él por la ley. Y está obligado y bajo maldición a cumplir toda la ley. Pablo nos dice que, vale, creo que tienes que cumplir toda la ley
y ahí sí puede ser salvo. No, él directamente asume que bajo la ley no vas a poder. Dice, estás bajo maldición. O es por ley o es por gracia. No, no es. No se pueden mezclar. Eso sí es tibieza. Y el texto comienza así. Así que sí, Madeline, creo que habla de la idolatría, pero Pablo está teniendo en cuenta aquí dos problemas. La asociación con la idolatría y los judaizantes que quieren venir a introducir el problema de la ley y la gracia, que es inexistente en las cartas de Pablo. O sea, Pablo le da tanta vuelta porque están los judaizantes ahí atrás y explica una y otra vez que si es por fe, entonces ya no es por obras. Y si es por obras, entonces ya no es por fe y punto. O sea, no hay ese término medio. La gracia de Dios sí empuja, sí el pecado nos enseñorea de nosotros cuando estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero el poder de la ley, del pecado, es la ley. O sea, cuando a mí se me prohíben cosas, se me prohíbe algo, ahí la tentación se fortalece. Ahí es cuando más grande se hace eso. Y lo mismo podríamos decir con el asunto del yugo desigual. Algunos dirán, ¿por qué me atrae la persona de afuera más que la de la iglesia? Y saben que de alguna forma psicológicamente gran parte es la imposición en la iglesia. Me enviaba un video un amigo y me decía que el hijo de pastor llamaba a su hermano de iglesia, a su amigo. Salieron mis papás, podríamos hacer algo. Ah, sí, podría invitar a unos amigos y tocar algunas cosas. No, yo estaba pensando en algo un poco más intenso, ¿no? Música estridente, drogas y todo eso. ¿Por qué? Porque el hijo de pastor está ahí, reprimido, siempre cercado. Entonces, ¿qué pasa? El poder del pecado es la ley. Y a veces ni siquiera es pecado, a veces es porque te prohíben algo nomás que puede ser hasta bueno, y te interesa más hacerlo, te llama más la atención. Así que... Antes de que sigas, me gustaría leer esta pregunta que nos deja Giret y dice, ¿existe un dato o aproximación sobre qué momento el tema del yugo desigual se convierte en un tema de relaciones de pareja? ¿Qué idea nace a partir de las religiones judeocristianas? Pregunta ella. Interesante. Esa pregunta es interesante porque no, desde la Edad Media para atrás sé que ese concepto no estaba. No estaba el asunto del yugo desigual. Y Madeline, hablando en términos más prácticos, enseguida termino este asunto de los judaizantes y tal, pero hablando en términos más prácticos, tampoco el asunto de las denominaciones. O sea, Pablo no tenía ni por asomo la idea de que estarte diciendo que no te cases con alguien de otra denominación o que no cree como creen en tu denominación. Ni por asomo, o sea, no había un indicio mínimo de eso. Y en cuanto a la pregunta, por lo menos del texto no se puede extraer la aplicación a un matrimonio. O sea, el asunto del yugo desigual, siendo fiel, siendo leal con el texto, leyéndolo honestamente, no se puede. O sea, no hay forma de dar la vuelta. Y claro, la conexión estaría en que hubiera utilizado la palabra hagamos, ¿no? Pero no es la que usa, no es la que usa para referirse al matrimonio. Entonces, por ese lado lo vemos allí. Aquí iba con lo otro, ya con esto cierro la idea, es que los apóstoles consideraban el yugo de los fariseos, de los judaizantes, como el yugo pesado de esclavitud. Dice Pablo que no vuelvan a someter al yugo Está congelado. A ver, digan, ¿es que yo estoy congelada o es aquí está? A ver, ahí estás, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Se te congeló un poquito, un ratito como que te perdí. Te Pero ya escucho. estás.
Vale, vale, vale. Aquí iba justo a la conclusión. El asunto es que los discípulos tenían como el yugo pesado, ¿no? Ese que le carga más. Un yugo difícil de llevar. Pero Jesús también conocía el concepto de yugo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso, porque mi yugo, mi carga, ¿es qué? Es liviana, es ligera. Claro, él decía, ellos están poniendo sobre los hombros de las personas leyes, imposiciones, un yugo que es difícil y ellos ni siquiera lo quieren llevar. Pero vengan a mí, mi yugo es ligero. Y este es un mensaje para que podríamos aplicarlo a día de hoy. ¿Qué pasa cuando tomamos el yugo de la ley y decimos, eso hay que llevarlo? Y luego aparece la gracia. Pero sí, también somos salvos por gracia, así que llevemos ese también. ¿Cómo se llama eso? ¿Un yugo qué? Un yugo desigual. Está desigual. Esa es la tibieza y eso es lo que no es eficiente. Porque o estoy sintiéndome perdonado en mi vida cristiana, en mi relación con Cristo, o me siento condenado. Pero ese no es debe ser o el ministerio de justificación o el de condenación. No se pueden mezclar ambos. No están para mezclarse. Es como si nos pusiéramos a sacrificar corderos, básicamente lo mismo, porque no se puede, no hay esa comunión, eran sombras, y Cristo es la verdadera gracia, la realidad. Así que incluso eso, Madeline, tiene más sentido porque nos basamos en el contexto y en el uso de esta palabra yugo de parte de los discípulos y de Jesús, que aplicarlo al matrimonio. Creo que es más aplicable a eso que al matrimonio en esencia. Que, bueno, ahora te dejo. Me parece fascinante la forma en cómo realmente has podido ir explicando todo, la cronología de alguna manera de esta interpretación de una forma como el contexto de Pablo y el contexto de la escritura nos muestra. Porque nosotros nos hemos sesgado solamente a este versículo y hemos señalado, incluso me tomé la molestia de escuchar algunos lives acerca del yugo desigual, donde automáticamente personas dicen es pecado rotundo porque la Biblia dice aquí que no lo tienen que hacer, y si ustedes están pecando, entonces, o sea, temas así bastante fuertes que dicen a las personas, ¿no? Y palabra de Dios, y Dios lo dijo, y pecado, y si usted acaricia es pecado, y si usted quiere, entonces me he quedado como impresionada, y realmente es un tema que en lo personal a mí me generó como pregunta, y la verdad es que me generó pregunta porque dije, si realmente se aplicara a los matrimonios, yo podría decir que aún estando casada con alguien de mi misma denominación, que es comúnmente la mayor pelea que existe hoy en día, también puede estar en yugo desigual, decía yo, ¿no? Entonces, como que estos cuestionamientos que me fui haciendo fue como que el hecho de entender y observar cómo nosotros hemos violentado y hemos utilizado este texto para cargarlo al tema matrimonial, pero ahora que tú nos aclaras y podemos ver que este contexto, de acuerdo a como lo escribe Pablo, realmente está asociado a otra cosa y no específicamente al matrimonio. Entonces, nosotros, y por eso es de que puse dentro del reel que subí el día de ayer, ¿no? Tratando de traer el reel que fue que publiqué en otra cuenta, decir, hemos hecho teología de este versículo y hemos puesto nuestras concepciones para decir, así es, así tiene que ver. Y por ahí se comentaba, ¿no? La diferencia de yo estar casada con una persona, por ejemplo, de otra denominación, qué difícil que es que en realidad las diferencias en el ser humano son inherentes. Nosotros creemos que las diferencias son por religiones, creemos que son por estatus económicos, estatus social, creemos que las diferencias son por un montón de cosas. Y les decimos, no, es que nosotros somos diferentes porque somos de diferentes religiones, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro. Pero las diferencias son inherentes al ser humano. Y lo digo porque como terapeuta de pareja, yo veo estos casos a diario. Y la gente puede estar en el mismo estatus económico, pongámoslo así, en el mismo estatus social, en la misma religión, y los conflictos siguen siendo los mismos, aún dentro de la misma religión. Y alguien diría, no, pero es que es más difícil si yo estoy casado un evangélico con un católico.
déjame decirte que yo he trabajado con ellos y las diferencias y los conflictos suelen ser los mismos que de la misma religión y los mismos conflictos. Entonces, pero como no entendemos otras realidades, entonces decimos no, y me machaco con el tema de yugo desigual. Y aquí viene el siguiente punto. Estamos generando violencia con la Biblia. Y ahí es donde yo voy, o sea, este punto que generó controversia y malestar a muchas personas y que mandaron un montón de mensajes, o sea, al final llegamos a un punto donde de verdad se observa la violencia utilizando la Biblia a las parejas, a las relaciones. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? Es curioso porque voy a tomarme literal la palabra violencia, ¿no? Ahora vas a ver por qué. Solo para cerrar la idea, para los que vienen ingresando ahora, sepan que el live lo vean luego completo, porque acabamos de explicar gran parte importante del contexto y de las palabras que utiliza el texto, incluyendo que luego dice, apartados de ahí no toquéis lo inmundo, cita otras cosas que aplican a la idolatría o a lo que más tarde vamos a revisar sobre lo que hablaba sobre Jerusalén, ¿no? Los judaizantes y el problema que había ahí. Gran parte viene de la violencia justificada, yo creo, en la teología que tienen las iglesias. En primer lugar, que una denominación no puede estarle diciendo que ese texto se aplica a alguien que está casado con alguien de otra denominación, porque del otro lado le podrían decir lo mismo. Al final, ¿cuál es la verdadera? Y es otra discusión que no tiene sentido tampoco. Pero es porque se ha hecho esta amalgama del antiguo y el nuevo pacto. Pablo dice que para leer el antiguo pacto no hay que ir con ese velo, ese sesgo de la ley, el que tenía Moisés, ese velo, sino ir con Cristo. Solo en Cristo el velo es quitado al leer el antiguo pacto. Y tenemos, por lo tanto, un ministerio de amor y de condenación mezclados. ¿Por qué digo esto? Porque un cristiano de esa teología no tiene ningún argumento en contra de los que hacen la guerra santa o los yihadistas o los que quieren pelear por la tierra de Israel. Si ellos justifican las matanzas que hubieron en el Antiguo Testamento en nombre de Dios, que fue justo, que Dios, no hay ninguna razón, porque Dios no cambia, de que no la vayan a justificar a día de hoy. Sí la justifican, ¿no? Porque está Cristo, dicen que eso no está bien, pero vamos a ser estrictos con el asunto y nos vamos a ir solo a este lado. La Biblia, con la Biblia, y teniendo en cuenta el Santo Antiguo Testamento, la poligamia no habría problema. No había problema. Las masacres a otras naciones, no habría problema. No hay ningún problema en la guerra en nombre de Dios. Matar a otro en nombre de Dios. Pero claro, David le corta la cabeza a Goliat, todos le aplaudimos. Pedro le corta la oreja a Malco. No, qué mal. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa duda, esa diferencia? Si le estás aplaudiendo a David que le corta la cabeza a Goliat, a Josué que pisa la cabeza de los reyes. Pero, ay no, qué mal, Pedro. Claro, porque Jesús te acaba de decir que ese espíritu no es el bueno, no está bien. Pero ¿por qué no aplicas eso allá también? ¿Porque eran los grandes hombres de Dios? ¿Qué tal cuando Elías hace descender fuego del cielo y consume a 50 y luego 50? ¡Ah, muy bien, Elías, muy bien, muy bien! Eres un hombre de Dios. Pero luego Juan, Jacobo dicen, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Jesús se vuelve y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Aquí voy a llegar a un punto con el asunto del espíritu al que pertenecían. El anticristo, a diferencia de como muchos creen, no es una persona que va a venir y se va a hacer pasar por Cristo en el futuro. De hecho, Juan dice que el anticristo ya estaba en su época. Y todos los textos que hablan del anticristo eran en tiempo de la época de Juan. Él lo menciona en su tiempo, en su época, hace 2000 años atrás. Otra cosa es que el pastor hoy día a usted le lea, mientras está predicando, le lea y le diga, ven, dice, ahora han salido muchos anticristos.
pero nadie le cruje que ese ahora es el ahora de Juan, no es la hora del pastor que está predicando. Pero bueno, 1 Juan 4:3 dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el espíritu del anticristo, que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Pero no es una persona, es un espíritu que impregna a algún grupo de personas. Otro dice, hijitos, 1 Juan 2:18, es la última hora, la época de Juan. Así como viste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. 2 de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Así que han salido y es un espíritu que impregna a personas. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. En la época de Nehemías es cuando comenzó el fariseísmo, porque los fariseos y los saduceos aparecen así como, hola, somos los fariseos y saduceos, todos nos conocen, ustedes no, porque acaba el Antiguo Testamento y esto de dónde salieron. Bueno, aparecieron en la época de Nehemías, cuando se recopiló la tradición oral del exilio babilónico y se escribió la Torá, se recopiló la Torá en el exilio babilónico. Allí fue la datación. Se tomaron diferentes fuentes, la fuente yavista, la fuente elogista, la deuteronómica, etcétera, etcétera. Pero esas de 4 fuentes principales se recopiló en el exilio babilónico para recuperar la identidad, ¿no? Y es lo que tenemos hoy día como la Torá. Y cuando Nehemías tomó estos textos y dijo, aquí hay unos que se están casando, están dando en casamiento a sus hijas con otros que son idólatras. Lo que Nehemías hizo fue tomarlos, arrancarles la barba, golpearlos en lo que ya se estaba levantando y conocido después como sinagoga, los azotaba, los golpeaba en las sinagogas, y dice literalmente, si vuelven por aquí y vuelven a hacer eso, les echaré mano. Dice lo mismo con los que venían a comprar y vender en sábado. ¿A qué quiere llegar con esto? A Jesús. El libro de Isaías dice literalmente que le arrancaron la barba, y al igual como Nehemías escupió, golpeó, y los hizo jurar, los injuró, y a Jesús también lo hicieron jurar, te conjuro por el Dios viviente, ¿no? Y lo bofetearon, y es la misma escena, o sea, si tú te pones en las dos escenas, aplausos para Nehemías, el hombre reformador de Dios, pero es ese mismo espíritu que después está bofeteando, arrancando la barba y escupiendo a Jesús, y decimos, no, ahí no, claro, ¿por qué es esa diferencia? Si es lo mismo. Porque estamos con esta mezcla de la ley y la gracia, del antiguo pacto y el nuevo pacto, y quedamos con un evangelio bipolar, pero en realidad ese es el espíritu que crucificó, persiguió a Jesús y persiguió a los apóstoles. Muchos creen que, fíjate que fue por el yugo desigual que Nehemías hizo esto. Hoy no les pegan, sí los expulsan de la iglesia, pero no les pegan, no lo bofetean. ¿Por qué? Porque salva pero si pudieran, sabes que hay denominaciones que sus ramas más fundamentalistas quieren hacer las cosas bien, y por querer hacer las cosas bien, entonces son consecuentes con lo que creen y practican estas cosas, ejercen violencia. ¿Pero por qué? Porque la Biblia les respalda. Si hay que reformar la iglesia, hay que reformarla como lo hicieron los antiguos hombres santos de Dios, Nehemías, Elías. Una de las cosas que me impresionó de la experiencia de Waco, Texas, con David Koresh, que no es adventista, pero tomó todos los principios de Ellen White para escribir La vara del pastor y hacerse con su propio chiringuito, ¿no? Con su propia secta.
y él se hacía llamar la rama de David y el tercer Elías. El tercer Elías, porque todos los impíos debían ser destruidos, los adoradores de Baal. Y se estaba preparando una matanza de adventistas que no creyeran en los principios básicos del adventismo. Y claro, hubo una balacera y murieron, no surgió más allá, pero se estaban armando hasta los dientes. Y eso siguiendo los principios de la Biblia y de lo que ellos consideran lo que corresponde, lo fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuándo llegamos cuando empezamos a catalogar a la gente como impía? Como yugo desigual, como incrédulo, como así. Llegamos a ese mismo espíritu, que pensamos que le hacemos un servicio a Dios. Miren, Jesús dijo, vendrá la hora, Juan 16, del 1 al 2, vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no me conocen a mí ni a mi Padre, dice Jesús. Así que cualquiera que os azote en las sinagogas, el que los persiga de un lugar a otro en las sinagogas, pensará que está rindiendo un servicio, un culto a Dios. Y hoy es igual, muchos porque insultan al hereje, al que está allí, ¿no? Al incrédulo, cuando echan a esta pareja de la iglesia porque no debemos permitir que la iglesia se contamine, participan del mismo espíritu de violencia que los movía a ellos, pensando que rendían un servicio a Dios. ¿Y por qué? Porque no conocían al Dios que Jesús vino a mostrar. Hablan de comprar y vender, de defender ese principio, pero en sábado Nehemías no permitía comprar y vender. En sábado, no en domingo, ¿no? Y la marca de la bestia tiene esa característica, no comprar y vender, hacer descender fuego del cielo, y cualquiera que no adore como yo adoro, ese debe morir. Y fue la persecución de los apóstoles muy similar a eso. Estaba el espíritu de la bestia, el espíritu de persecución, pensando que como ellos no adoran como yo, entonces deben morir. Y a eso se refirió Jesús con los apóstoles cuando le dijo, orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque desde la época de Nehemías se cerraban las puertas de Jerusalén, y en la destrucción de Jerusalén ellos necesitaban huir a los montes, pero si era sábado, iban a estar cerradas y no iban a poder huir. O sea, él estaba advirtiendo, no contra paganos, sino más que nada contra, cuidado con los propios judíos, que fueron los que persiguieron a los cristianos, los religiosos, podríamos decir. Así que el espíritu de violencia en este aspecto no está tan marcado, pero trae la misma raíz, que si se deja crecer y si vamos a ser estrictos, pues llegamos a esos extremos. Wow. Sí, eso. Wow, la verdad es que me parece impresionante cómo definitivamente nuestra concepción ha ido desarrollándose, y no nos culpo, en algún momento yo también prediqué acerca del yugo desigual, también hablé del yugo desigual desde esa perspectiva en la cual fui criada, en la cual fui enseñada. Pero llegó un momento donde me cuestioné esta creencia, y ahí es donde queremos invitar a todos los que están aquí a cuestionar ciertas cosas. Tal vez no las estamos observando desde otro lente, tal vez nos hace falta investigar un poco más, y eso es justamente lo que hemos querido hacer aquí junto con Bastián, es que nos muestre toda esta línea para poder fundamentar realmente de dónde proviene. Quiero hacer una segunda parte de esto, ya veremos, ya estaré informándoles, porque hay mucho más tela que cortar a raíz de esto. O sea, hay mucho para hablar acerca de este yugo desigual, porque se sigue incrementando y generando violencia en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones. Aquí quiero leer algunos comentarios de algunas personas que han dejado por acá dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, dice... pregunto por qué muchos matrimonios cristianos prefieren vivir en violencia y engaños antes que divorciarse porque es pecado. Por aquí dicen, por ejemplo, otra cosa que dicen, déjame ver que aquí estaba otro tema, otro comentario, es que quieran tomar el consejo matrimonial de Nehemías. Bueno, dicen, no vayan preparando el látigo. Ok. Aquí hay una pregunta también, entonces dice, lo que dice la Biblia no diríamos que, de acuerdo a lo que ha mencionado Bastián, no es que no es que no la hemos sabido interpretar de la forma correcta. Hay mucha información que no hemos podido interpretar, y el problema ha sido que hemos repetido enseñanzas
que una y otra vez se han repetido sin buscar realmente a profundidad lo que es. De hecho, siempre me hacía yo cuestionamientos y yo decía, pues que no, eso no puede ser así, ¿por qué tiene que ser así? Pero la verdad es que mi miedo a descubrir otras cosas o el miedo que te dicen, o sea, no te pongas a interpretar, a leer otros autores porque entonces por ahí te puedes perder, ¿no? Entonces el miedo a mí me impedía buscar más información y yo creo que es lo que nos pasa a muchos. Aquí hay otro comentario que dice, gracias por el dato, al parecer en una encuesta de 7,000 personas salieron casi iguales, 33% versus 34% religiosos y no religiosos que se han divorciado. Es que hay muchos datos respecto a muchas de las informaciones. El tema de las relaciones de pareja y matrimonio es sumamente amplia y hay muchísima diversidad. Y limitar a decir de que simplemente aquellos que se casan entre las mismas denominaciones van a tener éxito en el matrimonio es una falacia que necesitamos empezar a cortar. Y otros matrimonios que, como dicen, ya hemos, como que ya estamos en yugo desigual, entonces nos tenemos que aceptar que por el yugo desigual en el que estamos aplicando, obviamente, el texto de forma errónea, ya no hay nada que hacer y qué terrible, me tocó aguantar, porque entonces Pablo también dice que no me puedo separar, y todo ese tipo de cosas en realidad no me permite ver más allá, y ese es el gran problema, eso es lo que queremos traer el día de hoy aquí, que podamos abrir los ojos para ver más allá y entender que si yo quiero un matrimonio, una relación sana y saludable, no se trata de eso, se trata de la importancia que yo entienda que las diferencias son inherentes al ser humano y que si yo me caso con una persona de otra denominación o de la misma denominación y me prohíbe cosas, no es porque te casaste en yugo desigual, es porque te casaste con una persona que tiene tendencias violentas por historias que haya vivido en su relación y que además dentro de esa relación hay muchas cosas que aprender, no digo que te quedes ahí, no, sino que hay un aprendizaje del por qué yo tengo un patrón de escoger ese tipo de relaciones de pareja, porque dentro de la iglesia también hay estas situaciones de violencia, de agresión, de abusos, hay de todo, porque somos seres humanos y estamos en un proceso de construcción, tenemos nuestros traumas, tenemos nuestras experiencias, y eso es lo que hace muchas veces que nosotros queramos como decir, lo real es esto y así tiene que ser, pero llegan las personas, tienen su relación en yugo igual, vuelvo a hacer entre comillas, porque ese es el tema, ¿no? Y se dan cuenta que no, terrible, me fue terrible, pero es como, no, pues que me hubiese ido peor si yo hubiese hecho lo otro. Y no se trata de peor o mejor, se trata de que realmente no estoy comprendiendo desde qué punto voy a tratar lo que son mis relaciones. Aquí dice, a veces interpretamos lo que queremos o escuchamos tal enseñanza y nunca la contrastamos con estudio concienzudo. Sí, me incluyo y estoy en el proceso de descubrir, de entender. Por eso me inscribí en el programa que tiene Bastián Ángel, a quien les invito a aquellos que quieran profundizar en el estudio de la Biblia, aprender a estudiar desde una línea de conciencia, la palabra de Dios. Él tiene una academia muy bonita donde te enseña paso a paso cómo hacer un estudio de la Biblia, cómo utilizar los textos, cómo hacer varias cositas que son importantes. Yo fascinada en leer la Biblia como nunca, Bastián, súper agradecida por encontrarte y por empezar a cuestionarme, ¿no? Porque una de las cosas que tú mencionas en tu academia es pregúntate, o sea, hazte cuestionamientos, si realmente algo por ahí está, es como, pero ¿por qué? ¿Y de dónde viene eso? ¿Y a raíz de qué? Y eso es lo que nos lleva un poquito a revisar a mayor profundidad de dónde es que estamos nosotros replicando información por replicar y no entendiendo la realidad. Aquí dice, mentira es también que una persona violentada no se pueda divorciar. Aquí también dice la iglesia debería, si quiere aconsejar a casarse entre miembros de la misma iglesia, pero no debería crucificar si sigue a alguien, si alguien elige a alguien de afuera. Totalmente. Por aquí dice, ¿podría guardar este vivo, por favor? Claro, lo vamos a estar guardando y no solamente lo vamos a guardar, luego lo vamos a también a llevar a YouTube para que ustedes también puedan verlo por ahí y compartirlo. Eso, Madeline, yo creo que va a quedar, y sí, por supuesto, a YouTube va. Eso podríamos charlarlo en otra ocasión, pero mira qué importante lo que dijo. Mentira es también que una persona violentada no se puede divorciar porque comete supuestamente adulterio. Es un tema que, igual que la iglesia lo ha tenido así como por sabido, y la gente lo repite y lo repite, no es que si me divorcio, si no es por causa de fornicación, es adultero, y la que se casa conmigo va a adulterar también, etcétera, etcétera. Voy a limitarme a decir que lo dejemos para otro, pero allí hay algo tan importante con decirle a los
a los que están escuchando aquí, yo sé que muchos han sido torturados con este asunto. Ah, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este aspecto es muy curioso. A mí me llamó la atención un autor que me parece que lo argumentó súper bien. Y es que todo esto es a raíz de que Jesús trae una versión diferente de las mujeres del que había en la época. Por ejemplo, como dijimos al principio, una mujer era propiedad. O sea, se tomaba por esposa a una mujer. Nunca ibas a leer en la Biblia de que una mujer tomó por esposo a alguien, a un hombre. No, 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 porque la mujer era tomada por esposa como una propiedad, una pertenencia, que el hombre podía repudiar cuantas veces quisiera, hecho según la ley, eso, obedeciendo la ley, si algo no le gustaba, podía repudiarla y repudiar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Pero Jesús, en primer lugar, vino como a cambiar las cositas. Por eso le dijo, bueno, las cosas aquí son iguales. Por eso es que los apóstoles dijeron, entonces no conviene casarse. Claro, porque para ellos era muy fácil casarse, pero dicen, no conviene, dicen básicamente que no le conviene al hombre casarse. O sea, como que, no es tan fácil como pensábamos. Y lo que dice Jesús sobre mirar a una mujer para codiciarla, la palabra codiciarla, no es desearla. No, no, no. Esta palabra engloba un aspecto como quererla como pertenencia. Eso implica al marido. Si el marido está con la mujer y la trata como si fuera su propiedad, él ha cometido adulterio, ha sido desleal a ella. La está tratando como un objeto. Y eso no está bien. Y Jesús vino a replantear ese punto en la época. Pero hay todo un contexto y una perspectiva muy interesante. Vamos a hacer más live, Bastián, porque yo creo que este tema de las relaciones y la malinterpretación de la Biblia es lo que está trayendo mucha carga en los matrimonios. Y es una de las cosas que a mí más me apasionan porque los que me siguen saben que yo trabajo mucho en la línea de crianza consciente y las relaciones conscientes también. Entonces, como terapeuta de pareja, ya más de 10 años y también como acompañante de la maternidad más de 8 años, me he dado cuenta cómo utilizamos la Biblia para hacer cosas garrafales, que yo misma decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos utilizando ese tipo de textos y qué es lo que está pasando con nuestra concepción? Entonces, realmente me llegan personas con textos que alguien les dijo y que tenían que hacer o deshacer en su matrimonio y que está generando una carga en su relación de forma impresionante y no les permite disfrutar de lo que realmente Dios quiere que disfruten. Porque las relaciones al final se hicieron para construirnos, para complementarnos, para sanarnos unos a otros, pero cuando ponemos la mirada fija en como no esto, no lo otro, nos perdemos de lo que realmente conlleva una relación que es para mi construcción, para desarrollarme, para avanzar. Entonces, bueno, el tiempo se nos ha acabado, mi gente linda. Realmente agradecemos mucho su presencia. Tenemos mucho para seguir hablando. Sin embargo, pues vamos a dejarles con ganas. Vamos a hacer una segunda parte, seguro que sí. Ojalá tercera y cuarta y muchas más, porque aquí hay mucho para hablar, hay mucho para aclarar. Les dejamos algunas dudas ahí, cuestionamientos. Háganse los cuestionamientos que tengan que hacerse. Busquen por su lado también información. No crean todo, sino que vayan y búsquenlo y véanlo por su parte, porque no hay mejor aprendizaje que verlo desde nosotros. Ya lo escucharon y por ahí se les despertó algo o por ahí les incomodó algo, perfecto. Permitan que eso suceda para que puedan descubrir nuevas experiencias con Dios y experiencias de la forma como interpretamos nuestra Biblia. Así que gracias, Bastián, por tu tiempo, gracias porque hemos podido aclarar mucho el contexto de este versículo y poder dar también un poco más de aliciente la forma en cómo la violencia se ha estado practicando en esta línea y entender desde nuestro punto, quienes van a estar escuchando, quienes han estado aquí, quienes van a escuchar luego, por favor, paremos con la violencia. Trabajemos desde el amor y trabajemos desde un consejo sabio. No se trata si sí tiene que casarse en yugo desigual o no, ese no es el punto. El punto es de que cada relación necesita estudiarse a una lupa específica para saber cómo pueden crecer, avanzar y cómo esa unión puede beneficiar a uno al otro o no. ¿Ok? Que es totalmente diferente a decir, no te puedes casar por yugo desigual. Es totalmente
diferente. Así que gracias, Bastián, por tu tiempo. No, gracias a ti, Madre. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Así que nos vemos en una próxima. Gracias. Chao, chao.